Reciban todos ustedes el más cordial y cálido de los saludos de parte de quienes hacemos Max TV y específicamente acompañándote, en donde una vez más desde Ecuador para el mundo les abrimos los brazos y los recibimos con la mayor de las buenas ondas, como digo yo. Hoy vamos a abordar un tema que es parte de la vida de todos, de alguna forma a todos nos ha tocado, y si no te ha tocado te va a tocar. Trabajar estos temas de las pérdidas, las separaciones, los desplazamientos. Básicamente vamos a trabajar el duelo hoy, como siempre, con la gratísima compañía, ya saben de quién. Hola Gilmar, muy buenas tardes a todos, estamos felices de estar aquí junto a ustedes. Si bien este tema es un tema difícil, es un tema duro, yo creo que es un tema necesario porque a todos nos pasa en algún momento. El duelo, como lo decía Gilmar, no solo tiene que ver con pérdidas humanas, cuando perdemos a un familiar, a alguien cercano, a quien queremos muchísimo, sino también tiene que ver con estos cambios que la vida nos plantea, cuando nos cambiamos de casa, del lugar donde vivimos, cuando perdemos un trabajo, cuando se aleja de nosotros un amigo. Todo este tipo de pérdidas o desplazamientos tiene también que ver con la elaboración de un proceso de duelo. Hoy queremos un poco revisar y reflexionar sobre este tema, qué es lo que implica, cómo más o menos se llevan las cosas, cuáles son las etapas. Porque el duelo supone algunas etapas que por experiencia propia les digo no siempre se cumplen en ese mismo orden y dentro de esos mismos tiempos. Así es, durante el programa de hoy vamos a compartir con ustedes un video muy instructivo, corto, y vamos a mencionar de manera general lo que son las etapas del duelo, como muy bien lo señalaba Úrsula, y dar algún tipo de detalle o profundización sobre cada una de ellas y qué hacer para poderlas atravesar mejor, transitar mejor. ¿Sí? Si producción nos ayuda entonces con el video para compartirlo con ustedes en este momento. Veamos. Pongamos atención. El duelo es un proceso de adaptación generado por alguna pérdida no deseada. Dicha pérdida puede ser la muerte de un familiar, de un amigo, el término de una relación de pareja, un cambio de trabajo, de casa, de ciudad, entre muchos otros acciones o eventos que generen en ti ese sentimiento de algo que ya no está. Ojo, el duelo no ocurre solamente en personas adultas, sino también en niños, y su proceso va a depender del nivel evolutivo y madurez cognitiva más que de la edad cronológica del menor. Es importante que aclaremos que el duelo no es un estado emocional, es más bien un proceso natural en el que el doliente atraviesa por una serie de fases que van a conducir a la superación de dicho proceso. Y superarlo requiere tanto de tiempo y de un gran esfuerzo personal, o lo que también llamamos trabajo de duelo, que incluye varias cosas como estar activo, expresar tus sentimientos, construirte una nueva identidad y rehacer tu vida. Ahí estaba en términos generales lo que significa el duelo y de qué depende es que este proceso sea como más fluido. Es un proceso difícil y para cada persona el manejo es completamente distinto. Depende de los recursos emocionales que tengas, depende del entorno, de esta red de apoyo cercano. Y depende del vínculo, de la relación que hayas tenido con esta persona o con la situación que queda atrás. Creo que para ser justos con el duelo, a lo cual no sé si decir que no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto. Primero identifiquemos que es parte, es inherente a la vida. Uh-huh. Sí, es inherente. Naturalizarlo, como es algo que va a pasar inevitablemente. Sí, que hemos dicho muchas veces que parte del disfrutar de la vida y de las cosas que la vida te ofrece es saber que se van a terminar, ¿ya? Y parte de eso que también termina es la vida de alguien, una relación, un trabajo, no porque te mudes, sino porque te jubilas. O sea, ocurre de manera natural. Y si ya sabemos que eso va a pasar, lo mejor es estar preparados, algo informados, para, como tú muy bien mencionaste, naturalizarlo, ¿no? Pues es parte de nuestra naturaleza. Y en ese proceso ir viendo las diferentes categorías que puede tener una misma pérdida
una misma separación, y cuáles son las cosas que provocan generalmente esta sensación y este trabajo de duelo del que hablaba el video. Yo hablaba de que también cuán duro resulte tiene que ver con el tipo de vínculo que yo he establecido con la persona que parte o con la situación. Hablamos de dependencias y de apegos también. Si yo he sido muy dependiente emocional, física, económicamente, por ejemplo, de la persona que ya no está, entonces mi recuperación o mi proceso de duelo va a ser mucho más complejo que otra persona que a lo mejor no vive tanto esta relación tan apegada, que tiene una visión de sí misma mucho más sólida. Claro. Entonces estos procesos suelen tener estos tiempos y estas dificultades en mayor o menor grado, también dependiendo cómo se ha establecido el vínculo. Ahora, que se puede salir adelante, que se puede resolver ese proceso de duelo, se puede. Lo que pasa es que nadie sabe cómo lo va a llevar hasta que no lo vive, y hay mucho, tienes mucho que poner de parte tuya, y tienes que aceptar también que es una situación de mucho dolor que no la puedes manejar solo, hay que pedir ayuda. Sí, generalmente el duelo no tiene que ser una conexión con el luto, no necesariamente, no es lo mismo estar en un proceso de duelo que estar de luto. Hay personas que pueden estar de luto, pero no viven muy bien su duelo. ¿Okay? Entonces, veamos un poco que las situaciones que te provocan este trabajo de duelo es las pérdidas físicas, la muerte, las rupturas relacionales, la migración, que provoca un duelo específico. La migración provoca un duelo distinto. Ya vamos a hacer comentarios sobre eso. Las pérdidas de trabajo, cambiarte de ciudad, la muerte de una mascota, y ahí las diferentes situaciones que te pueden provocar una sensación de pérdida, necesariamente un trabajo de duelo. Ahora bien, como decía Úrsula, si esto es un trabajo, se necesitan herramientas para trabajar, ¿sí? Y hay lugares para trabajar, y hay momentos para trabajar. Entonces ahí es donde vienen las etapas, ¿sí? Que son 5, y que tienen una característica. No son de la 1 a la 5, no, pueden ser simultáneas. Hay momentos del duelo en que puedes estar viviendo 2 y hasta 3 etapas de manera simultánea. O puedes sentir que has superado una y que luego regresas a la etapa anterior. Así es. Una de las etapas, por ejemplo, es la ira, ya que uno está muy enojado con esto que ha pasado, estás enojado contigo, con la vida, con Dios, no aceptas esa situación. Y la ira, a lo mejor superas en ese momento la ira, se convierte en otra etapa que es tristeza, pero eso no quiere decir que no puedas regresar a la ira. O sea, a lo que quiero llegar es que tenemos que permitirnos, o sea, no si la teoría dice estas son las etapas y este es el orden y más o menos los tiempos, no quiere decir que si ya probablemente sientes que has superado una, no quiere decir que no vuelvas a regresar después de meses, después de un año, a esa misma etapa. Es muy importante identificar que hay tantas formas de atravesar el duelo como seres humanos en duelo existan. Entonces eso te da una particularidad. La forma de vivir tu duelo es tuya. Muy ¿sí? personal, muy particular. Y en esa, en esa alternabilidad puede darse la simultaneidad de la que hablaba Úrsula. ¿Okay? Pensar que la primera, generalmente, para poder ilustrar, la primera es la etapa de negación, en donde estamos en shock. No quieres verlo, ¿no? Después se tiene presupuestado que viene la ira, después la negociación, ya después la depresión y al final la aceptación. Esa es la como el orden cronológico. Sí, lo que tú vas a encontrar en los textos, ¿ya? Sin embargo, en la práctica no pasa así, ¿ya? No pasa así, ocurre mucha simultaneidad. Y es importante también, en lo que mencionaba el video, ustedes vieron que habían pequeños ahí, niños, ¿ya? Hay duelos que te acercan muy rápidamente en tu formación a tener esta experiencia. He ahí, como para antes de irnos al corte, la importancia de algunas previas, ¿sí? Que podemos tener los seres humanos para, gracias a este tipo de espacios, recibir este tipo de consejos. El uso, por ejemplo, de las mascotas, ¿sí? Que es nuestra primera posibilidad de tener desde niños un acercamiento al duelo.
pero ya sobre eso vamos a profundizar en la segunda etapa, en el segundo momento de este mismo programa. Nos vamos a un corte y ya regresamos Sí, con sí. más de Acompañante. No se vayan, ya volvemos. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Brix, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Trimax, siempre más. Papa John's presenta. ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. Emopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado y listo. Una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Muy bien, estamos ya de regreso con ustedes y como lo habíamos planteado antes del corte, queríamos enfocarnos en este segundo tiempo en las etapas del duelo, desmenuzar un poquito qué es lo que va pasando en cada una de las etapas. Decíamos que la primera etapa es la etapa del shock o la etapa de negación, donde esta realidad que está sucediendo, donde esta partida de este ser querido, donde este hecho de habernos quedado sin empleo, donde la decisión de mudarnos a otro lado, donde la terminación de la relación de pareja ya es una realidad y no la queremos aceptar y no lo entendemos y no sabemos qué es lo que ha pasado y estamos en shock. Esta etapa puede durar un día, un mes, a veces más. Yo creo que nosotros tenemos que darnos el permiso de sentir o vivir cada una de las etapas de acuerdo a nuestros propios tiempos. Darnos ese permiso es muy saludable, porque a veces queremos presionarnos de ya no quiero sentir esto que siento, ya quiero levantarme de esta cama, ya quiero tener una vida más normal, pero no puedo. El no puedo hay que aceptarlo. Yo sonreía cuando te escuchaba hablar un poco de la duración que puede tener esta etapa, básicamente esta etapa. No decías un día, un mes o mucho más tiempo. ¿Ya? Pero ¿cómo medirlo? ¿Cómo? Y no solamente para el duelo, sino en general. Las personas a las que les va mejor, nos va mejor o no nos va tan bien, son aquellas personas que tienen claro cuál es su realidad, ¿ya? Su realidad, sus significados, que se conocen, ¿ya? Y a partir de ahí ir dándote cuenta de que el superar algo, independientemente de que pueda o no ser el duelo, el superar algo no significa disociarte de tu emocionalidad. ¿Ya? Yo perdí a mi mami hace muchísimos años, pero muchísimos años, y a mi papi hace poco,
¿ya? Y es curioso cómo las pérdidas de mis padres las viví de manera diferente. La tonalidad de mi emoción es diferente. ¿Tiene que ver con la etapa en la que estabas viviendo en ese momento? ¿Tiene que ver con el vínculo que estableciste con cada uno de los dos? Sí, y con mi propio tiempo, ¿ya? No sé si a todos nos ha pasado, y tiene que ver con la etapa de aceptación, ¿ya? Que viene la reflexión de si pude haber hecho y el aprendizaje, ¿no? Hay una frase que es linda, ¿ya? Que habla de que las personas que hemos tenido un acercamiento con la muerte, ¿ya? No porque haya sido una experiencia tuya, sino porque falleció un ser querido. Hay una frase que resume mucho el aprendizaje que se puede adquirir, y es que a partir de que conocí un poco esto de la muerte, perdono rápido, río fácil, abrazo más, beso lento, me duermo un poco mejor. O sea, la calidad de tu autoconciencia mejora a partir de las pérdidas, siempre y cuando tú estés preparado para hacerlo, porque no todo el mundo lo hace. Hay gente que vive en negación. Y yo creo que es un aprendizaje súper válido cuando pasan estas cosas, que te das cuenta, en el caso de la muerte de un ser cercano, te das cuenta que la vida es muy frágil y que así como la tenemos, la podemos perder en cualquier momento, sí, ¿no? Hay muertes que de alguna forma te preparan, digo de alguna forma porque nunca estás listo completamente para perder a alguien que quieres tanto. Pero las enfermedades o ciertos procesos, cuando no es una muerte, una partida tan repentina, te van preparando para que ese momento vaya llegando. Pero hay otras pérdidas que son repentinas. Claro. Y esas pérdidas repentinas tienen otro matiz, tienen otro significado, tienen otro impacto. Te toman en curva. En el shock, esta etapa de negación y el shock, yo creo que es mucho más difícil en este momento, porque cuando hay una enfermedad degenerativa o que la persona pues va perdiendo sus capacidades y tú te das cuenta que esa persona ya no está teniendo una buena calidad de vida, en el fondo tú vas aceptándolo, vas preparándote o vas aceptando esa situación. Pero cuando es a partir de un accidente, de una, no sé, de un infarto, de alguna cosa muy repentina, tú te niegas a aceptar, pero ¿cómo pasó? Si era una persona tan joven, que si era una persona saludable, que si, no lo sé. Te haces una serie de preguntas que son parte de esta no aceptación. ¿Por qué él? ¿Por qué no un asesino en serie? ¿O por qué no un enfermo terminal que está pidiendo que se lo lleven? ¿Por qué esta persona? Entonces todas esas preguntas son naturales. Y también son señal de que te estás preparando para la etapa del enojo, para la etapa de la frustración, de la ira, ¿no? Porque ese tipo de preguntas, ¿por qué a mí? Ya es fuente de frustración y tiene que ver con saber preguntarle a la vida. Ya yo siempre sugiero que en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, preguntar ¿quién soy yo para que no me pase? ¿Quién eres tú para que no te pase? ¿Quién soy yo para no perder a un ser amado? ¿Quién soy yo para no terminar una relación? ¿Quién soy yo? ¿O por qué a mí? ¿No? Cambiar esta pregunta, seguramente ustedes este discurso lo habrán escuchado en algunas ocasiones, pero es súper válido el preguntarte, no, ¿por qué a mí o por qué a esta persona? Sino, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que esta pérdida, lo que esta vivencia a mí me está... ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que a mí me está haciendo aprender algo? El divorcio, el divorcio es una posibilidad para que tú te des cuenta no solamente de lo que pierdes, sino lo que ganas. ¿Sí? Y dependiendo de cómo te plantees un poco este tipo de preguntas, cuando sepas conectarte contigo mismo, probablemente te vaya mejor y te vaya preparando para la parte de la ira, y la etapa que a mí más me gusta del duelo es la de la negociación, que es cuando ya empiezas tú solito a tener contigo esos pequeños diálogos para ver cómo transaccionas, cómo vas negociando con tu realidad anterior, con tu momento, la actual, con tu momento, y cómo quieres proyectarte, ¿no? O sea, la negociación es eso, es como jugar a la rayuela. Pero sigue teniendo frustraciones. Sí, claro, por eso se habla de la simultaneidad, ¿ya? Y tiene que ver con aprendizaje. O sea, si antes esta persona cumplía tantos roles en mi vida, ¿cómo yo voy a hacer ahora? O sea, ¿cómo yo todo esto que ya no tengo lo voy a solucionar en el camino? O sin este trabajo que ya acepté, que ya lo perdí, ¿cómo voy a hacer en esta nueva etapa de mi vida sin este trabajo que tenía? Sí. Uy, por si acaso yo estoy viviendo nada.
desde una pérdida pues muy fuerte, que ustedes saben que viví hace algunos años, como también ahora que estoy iniciando una nueva etapa. Bueno, ahora, yo quiero ser honesto conmigo mismo ante ustedes, y muchos de los programas en los que ustedes me han escuchado y me han visto son autorreferenciales, o sea, ahorita como que estamos... Así que se vuelve una autoterapia así para nosotros. Sí, y interesante lo que decías, antes de empezar el programa estábamos hablando de que lo que se va debería permitir que aquello que no ha venido ocurriendo pase, ¿ya? Y el evitar o el escapar de esa posibilidad que te puede intimidar, que te puede espantar, que te puede asustar, va a ser determinante para cómo vivas el resto de tu vida. Es más llevadero para una persona autónoma que tiene su vida, que tiene sus propias cosas, sobrellevar una pérdida versus aquella persona dependiente. ¿Sí? Es diferente. Ahí aparecen situaciones que pueden llegar a ser no resueltas, por ejemplo como la migración. La migración tiene una particularidad que te lleva a tener un duelo no resuelto. ¿Por qué? Yo tengo un hijo que vive afuera, ¿ya? Daniel, hola Daniel, ya, te quiero mucho, gordo, ya, lo tengo, ¿no? Me está mirando, pero no lo tengo. Porque físicamente está, cerca. Y no lo tengo, y eso me genera una sensación, pero lo tengo. O sea, ese tipo de situaciones, el tipo de duelos que provoca la migración, el secuestro, la desaparición, son de los más perversos que hay porque no se resuelven. ¿Ya? El duelo que te provoca el secuestro, la desaparición o la migración solamente se arreglan cuando el migrante vuelve a quedarse, cuando aparece el secuestrado o cuando encuentran el cuerpo. Entonces, sí. Tenemos también que aprender, Úrsula y yo en este momento, a resumir, porque ya se nos está terminando el y a vivir el duelo y de no este hemos programa. terminado. A vivir el duelo eso siempre generalmente nos pasa. Generalmente nos pasa. Vamos a aprender o a dividir en 2 programas que lo hemos hecho anteriormente, sí, o a resumir y a compactar más los temas, porque nos hemos quedado con el resto de las etapas y ya se nos ha terminado el tiempo de este programa, pero está pendiente. En todo caso, empezamos a plantear las etapas, a desmenuzar un poquito lo que pasa en cada una. Ya hablamos de la negación, hablamos de la ira, del enojo, y estamos como en la etapa de la negociación, pero luego vienen 2 etapas súper importantes, que son la etapa de la depresión, donde ya nos conectamos verdaderamente con ese dolor de la pérdida, y luego viene la etapa de la aceptación, que es a la que todos queremos llegar. Y sobre la cual vamos a hablar en un segundo programa sobre este mismo tema. Así es. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, a mí también se me acabó el café, pero no se nos acaba el entusiasmo ni la fe en que si la vida nos levanta el pulgar, el próximo lunes vamos a estar aquí con ustedes acompañándote. Suerte, cuídense. Gracias, que estén muy bien, hasta la próxima semana. Y pórtense como puedan. Chao. Inviten.